Buenas tardes, bienvenidos a los participantes de la materia contencioso administrativo, ¿sí?, correspondiente al programa de Derecho. Y quisiera conversar un poco, hablar un poco sobre esta materia, porque pues estamos hablando de un derecho procesal especial, un derecho especialísimo, para decirlo así, relacionado con una forma de establecer controles sobre la administración pública. Existen controles sobre la administración pública que son controles políticos, son controles administrativos constituidos por las estructuras de control interno y control externo, pero el verdadero control de la administración pública en cuanto a ejercicio del poder es la jurisdicción contencioso administrativa, que quiere decir es un órgano de la jurisdicción, un órgano que realiza labores jurisdiccionales, labores judiciales y cuyo objeto va a ser establecer límites, establecer formas de defensa para los administrados, para los particulares, frente a las actuaciones de la administración. Esta jurisdicción contencioso administrativa surge o parte de lo previsto en el 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración, conocer los reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de la administración. Es decir, que la jurisdicción contencioso administrativa da un amplio abanico de posibilidades para el administrado, para el particular, que pueda optar por ella para tutelar sus derechos e intereses legítimos subjetivos. En Venezuela, la ley orgánica, la regulación fundamental de la jurisdicción contencioso administrativa está contenida en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, o LOTJA, que surge como un resultado tardío incluso respecto de la posibilidad de regular la jurisdicción contencioso administrativa. En el año 1976 se creó con carácter transitorio se creó en la ley de la Corte Suprema de Justicia unas disposiciones transitorias que regulaban el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, y esa transitoriedad de la jurisdicción contencioso administrativa duró más de 20 años, 25 o 26 años, hasta que fue sustituida esas disposiciones por otras disposiciones que de forma más o menos transitoria también regularon la jurisdicción contencioso administrativa en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que por fin en el año 2010 surgió la versión última y definitiva de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, que contiene la mayor parte, porque no contiene todas, la mayor parte de las normas relacionadas con la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora, ¿qué conoce esta jurisdicción? ¿Sí? ¿Qué conoce esta jurisdicción contencioso administrativa? La jurisdicción contencioso administrativa, para quienes han estudiado con atención e interés el derecho administrativo, contiene simplemente las respuestas jurídicas a los actos derivados del derecho administrativo, es decir, aquellos actos derivados con el ejercicio del poder o del, como yo le llamo al derecho administrativo, los derivados del derecho del poder. Es un derecho público. El derecho administrativo es un derecho público que regula la actividad administrativa, ¿sí? ¿Qué es la actividad administrativa? En su momento debieron ver, y algunos de ustedes les expliqué,
que la actividad administrativa es como, digamos, es aquella, si dividimos la actividad del Estado en sus tres funciones, eh, ejecutiva, legislativa y judicial, la actividad administrativa es aquella, en términos muy generales, es aquella que se corresponde o que existe como por descarte, por decirlo así, por residualidad, aquella actividad que no es actividad jurisdiccional y no es actividad legislativa, se presume que es actividad administrativa del Estado. La jurisdicción contencioso administrativa de que vamos a conocer en esta materia se refiere a la jurisdicción contenciosa administrativa general. ¿Por qué la general? Porque existen muchas otras jurisdicciones contencioso administrativas especiales. Por ejemplo, existe un contencioso administrativo en materia electoral, un contencioso administrativo en materia agraria, ¿sí? Un contencioso administrativo en materia tributaria que conoce pues los actos, por ejemplo, de la administración tributaria nacional, estatal y municipal, un contencioso administrativo de la función pública regulado por la ley del Estatuto de la Función Pública que establece una especie particular de procedimiento que se llama querella funcionarial, hay un contencioso inquilinario y hay un contencioso de prevención de condiciones y medio ambiente del trabajo derivado de las previsiones de la ley orgánica de la LOCIMAR, ¿sí? Ahora bien, sabiendo que vamos a estudiar la jurisdicción contencioso administrativa general, porque las particulares, pues, digamos, es demasiado extenso el estudio de ellas, vamos a iniciar entonces su revisión con el estudio de algunos de los artículos más generales que establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El artículo 2 me habla de los principios que orientan la jurisdicción contencioso administrativa. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, dice el artículo 2 de la ley, orientarán su actuación por los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación. ¿Qué son los principios, digamos, de toda jurisdicción moderna? Por ejemplo, cuando se habla de justicia gratuita, es presunto que no debiera cobrarse ningún arancel por la realización de estas actuaciones. La accesibilidad, la imparcialidad, deriva directamente de la mera y simple noción de del poder jurisdiccional. La transparencia, la autonomía implica la autonomía de los jueces. Los jueces no están supeditados jerárquicamente en cuanto a las decisiones, en cuanto al poder de decidir sobre el fondo en una materia respecto de, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia. No están supeditados, estarían supeditados en cuanto a la doctrina derivada del tribunal, estarían supeditados en cuanto a las actuaciones, las decisiones que fueren vinculantes, de acuerdo a la disposición constitucional de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque en Venezuela la jurisprudencia, si bien es una buena orientación, no es fuente directa de derecho como en otros, como le digamos en el derecho anglosajón. El carácter de brevedad, el principio de brevedad y oralidad da noticia de la idea de la jurisdicción contenciosa administrativa contenida en estas leyes, que me prevé el hecho de que debamos abandonar las formas escritas lo más que se pueda y tender a la oralidad y tender a la brevedad para lograr la mayor celeridad procesal e inmediación que conlleva que el mismo juez que va a decidir sea quien conozca de todas las incidencias ocurridas en el proceso. El impulso procesal y cuáles son las
potestades del juez contencioso administrativo. El artículo 4 me habla, dice, el juez es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte hasta su conclusión. En la jurisdicción contenciosa administrativa, el juez puede impulsar de oficio el proceso, no impera necesariamente el principio dispositivo previsto por las normas adjetivas o procesales del derecho civil. Dice también el juez o jueza contencioso administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar aún de oficio medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como los órganos y entes de la administración pública, según el caso, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. Las medidas cautelares en materia de la jurisdicción contencioso administrativa son extraordinariamente amplias, porque no bastan las medidas cautelares tradicionales de la jurisdicción civil, que son para asegurar el cumplimiento de las sentencias desde el punto de vista patrimonial, no son suficientes. Entonces aquí se utiliza un amplio poder cautelar, una serie de medidas innominadas que pueden ser acordadas para hacer cumplir en ulterior sentencia las previsiones y que en la sentencia nos queden ilusorias. ¿Cuáles órganos y entes están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativa? Están sujetos, según el artículo 7 de esta norma, están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa los órganos que componen la administración pública. Ahí tenemos que retrotraernos a las nociones de qué es administración pública y cuáles son administración pública en sentido estricto y administración pública en sentido extenso, stricto sensu y lato sensu, para saber que estarían incluidas las dos, pero hay que estar claro en qué es administración pública. Están sujetos también al control de la jurisdicción contencioso administrativa los órganos que ejercen el poder público en sus diferentes manifestaciones en cualquier ámbito territorial o institucional, es decir, cualquier ámbito territorial o funcional. Los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o de derecho privado donde el Estado tenga participación decisiva. ¿Cómo se determina esa participación decisiva? Como lo sabemos en derecho administrativo, para que consideremos que una persona jurídica de derecho, con forma de derecho privado, pueda ser considerada de una persona jurídica pública, es que debe tener una participación decisiva en la conformación de su patrimonio o de su capital, que debe superar al 50 más 1%, el 51% del capital. Si el 51% del capital es de origen público, estamos en presencia de una persona jurídica de derecho público, así sea una compañía anónima o una asociación civil o una fundación, que son formas de organización típicas del derecho privado. También establece este artículo 7 que están sometidos al control de la jurisdicción contenciosa administrativa los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos cuando actúen en función administrativa. Cuando actúen en función administrativa, las entidades prestadoras de servicio público en su actividad prestacional. Entidades prestadoras de servicio público, con ellas, cuando el legislador se refiere a ellas, está hablando de entidades que por su naturaleza son privadas, ¿sí? Son privadas, pero que por estar prestando un servicio público deben estar controladas por la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces supongamos una empresa que desarrolle que preste el servicio de aseo urbano, ¿sí? Una empresa que preste el servicio de aseo urbano para una municipalidad. En ese caso, en el caso de esa empresa, podemos considerar que esa empresa puede contratar personal
puede contratar personal libremente, puede realizar los contratos que desee, ¿verdad? Por ejemplo, comprar un vehículo, y esa relación que está haciendo la empresa no es una relación de derecho público ni está controlada por la jurisdicción contencioso administrativa. Pero en lo atinente, en lo tocante a la prestación del servicio público de recolección de aseo urbano, todo lo relativo con eso, sí puede ser controlado por la jurisdicción contencioso administrativa, porque, por ejemplo, no puede la empresa decidir por sí misma y sin que no pueda ejercerse ningún control la modificación de la ruta porque, digamos, X persona no ha pagado el servicio de aseo urbano y entonces pues no voy a pasar por ese sitio y no le voy a recoger a ese señor. No, eso debe estar controlado por la jurisdicción contenciosa administrativa en ese momento, en el instante en que estamos refiriéndonos a la actividad prestacional. Y cualquier sujeto distinto de los mencionados anteriormente que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. Cualquier sujeto que no esté previsto dentro de los que acabo de mencionar, pero que dicte actos de autoridad o que actúe en ejercicio de la función administrativa del Estado, sea cual fuere la forma, está sujeto esa actuación a la jurisdicción contencioso administrativa. Ajá. Ahora, un aspecto muy importante a considerarse es el concerniente a la universalidad del control de la jurisdicción contenciosa administrativa, que dice en su artículo 8 de la ley, dice, será objeto de control de la jurisdicción contenciosa administrativa la actividad administrativa desplegada por los entes y órganos enumerados en el artículo anterior, los que acabé de nombrar hace un momento, lo cual incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, como contratos, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y en general cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados. Entonces, cuando digo esa universalidad de control de la jurisdicción contencioso administrativa, me estoy refiriendo a la amplia gama, ¿sí?, de materias que van a conformar el abanico de posibilidades en manos de los particulares para ejercer ese control, el control de la administración, y que me va a dar algo que vamos a ver más adelante que se llama los medios de impugnación. ¿Cuáles son los medios de impugnación existentes en el contencioso administrativo? Ahora bien, para finalizar esta primera idea que vamos a realizar, que vamos a presentar sobre la jurisdicción contencioso administrativa, debo hacer referencia a la estructura general de la jurisdicción contencioso administrativa, y aquellos órganos que voy a nombrar no necesariamente son los únicos órganos que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa, sino son los órganos a los que corresponde el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa general, porque en las jurisdicciones contencioso administrativas particulares o específicas, especiales, operan algunos otros órganos jurisdiccionales distintos a los que voy a nombrar. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece, son órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, y nótese que dice son órganos, no dice son los órganos de la administración, ni son los únicos órganos de la administración de la jurisdicción contencioso administrativa, son órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. 1. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 2. Los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa. 3. Los juzgados superiores estadales de la jurisdicción contencioso administrativa. Y 4. Los juzgados de municipio de la jurisdicción contencioso administrativa. Por eso, el artículo
12 dice, la jurisdicción especial tributaria forma parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario. ¿Se acuerda la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Se acuerda de una de las jurisdicciones especiales, más no las nombra todas? El artículo 13 dice, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Contra sus decisiones no se dirá recurso alguno, salvo lo previsto en la Constitución de la República. Es la máxima instancia, pero no es la única sala del Tribunal Supremo de Justicia que conoce en materia de jurisdicción contencioso-administrativa. Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena y a solicitud de la Sala Político-Administrativa, establecer el número y la distribución territorial de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, va a definir cuál va a ser la estructura dentro de esta que yo he dicho, que existen unos juzgados nacionales, unos juzgados superiores estadales y unos juzgados de municipio. Entonces, esa sala plena es quien va a determinar, siendo el titular de la potestad organizativa, cuál va a ser la estructura específica y concreta de la jurisdicción contencioso administrativa. Los juzgados nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa, que vienen a sustituir a la Corte Primera y la Corte Segunda de lo contencioso administrativo, eran solamente esas dos. Dice, la competencia territorial de los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativa está limitada de la manera siguiente, el artículo 15. Y ese artículo establece, por ejemplo, 2 juzgados para la región capital, un juzgado nacional para los estados, para la región centro-occidental, donde está incluido el estado Táchira, y un juzgado nacional de la jurisdicción contencioso administrativa para la región nororiental. El Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa de conformidad con el artículo anterior, podrá crear nuevos juzgados nacionales en la jurisdicción contencioso administrativa. Estos juzgados nacionales en la jurisdicción contencioso administrativa son tribunales colegiados que están conformados por tres jueces o juezas. Ahí está, se establece dentro de la ley, en su artículo 17, cuáles son las condiciones, los requisitos para ser juez de cada uno de esos juzgados. Por su parte, los juzgados superiores estadales de la jurisdicción contencioso administrativa determinan que en su artículo 18, que en los estados funcionará al menos un juzgado superior estadal de la jurisdicción contencioso administrativa y que se trata de juzgados, tribunales unipersonales. Son tribunales unipersonales. Por su parte, estos vienen a sustituir a aquellos juzgados que existían con anterioridad, que conllevaban el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en un tribunal superior regional, que por lo menos en el caso de aquí donde está ubicado esta institución, el IESIP, se correspondía con el juzgado superior contencioso administrativo de la ciudad de Barinas, que llevaba la mayor parte de las causas que llevaba eran del Táchira, pero que estaba ubicado en Barinas. Ahora, cada estado, para acercar el ejercicio de la tutela judicial efectiva a las personas, cada estado cuenta con un juzgado superior contencioso administrativo. Y por último, están previstos en la ley los juzgados de municipio de la jurisdicción contencioso administrativa, que también son unipersonales y que también se encuentran, por lo menos debe haber uno en cada municipio. También dice la ley, en el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolano por nacimiento para ser juez contencioso administrativo de esos juzgados. La ley prevé en sus artículos 23, 24, 25 y 26 una bastante larga enumeración de las competencias inherentes a cada uno de estos juzgados, siendo un poco engorroso ponernos a leer, pero sí podemos hacer énfasis en algo que quiero que quede muy claro, que es la competencia de los juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa de municipio. En la competencia prácticamente única de estos juzgados de municipio es
las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que los representen por la prestación de los servicios públicos. En ellos se va a litigar el contencioso de los servicios públicos para poder obtener una adecuada, una buena y eficiente prestación de servicios públicos. Entonces, esta es la primera idea que quiero dar sobre la jurisdicción contencioso-administrativa, para irnos acercando luego en la próxima idea que desarrollemos ya a la concepción específica de ese proceso contencioso administrativo.